En la apariencia no tiene nada que ver, pero cuando terminás de cursar le empezás a ver un poco de sentido a que estén dentro de un programa de propuesta en la escuela, en este caso, o que te van a servir para cuando te vas de la escuela y empezás a o querer aplicar el ejercicio de la profesión, o te tocas, o te toca, mejor dicho, enfrentar alguna situación determinada, y ahí te vales un poco de las herramientas que la escuela te puede brindar. Entonces, en la apariencia, en el formato que ustedes empiezan a ver, les parece que no tienen nada que ver y que no deberían tener que estar como materia. Quizá podemos a lo mejor ponernos de acuerdo en que pueden no ser materias para primer año, pero filosofía, por ejemplo, es una materia odiosa en general, pero está en la mayoría de las carreras. Entonces, es una materia que tiene un sustento y que tiene un porqué, y fundamentalmente si uno empieza a ver la historia de Grecia y demás, bueno, entendemos que puede estar. Después podemos coincidir con el criterio, podemos estar de acuerdo, nos puede gustar más la cultura romana o la cultura de otra parte asiática o lo que fuera, pero no podemos obviar la filosofía y Grecia como expresión más importante a través de los filósofos, no solamente los más conocidos, Aristóteles, Sócrates, Platón, sino también los presocráticos y toda la línea que después el cristianismo, por ejemplo, tomó de la teoría aristotélica, o aún los países más centroeuropeos que tomaron de la idea de Platón o del paganismo, ¿sí? o de ideas totalmente diferentes a lo que nosotros podríamos pensar, pero todo tiene un porqué y todo tiene además una razón, que es básicamente formar cultura. Es decir, lo que uno hace en una escuela, en este caso, o en cualquier otra escuela terciaria superior, universitaria o lo que fuera, es ir incorporando conocimiento para que te dé una base de cultura que te sirva para el momento en que vos necesitas apelar a reservas de conocimiento, de antecedente, de entender razones, de alguna cuestión que tenga que ver con eso, y vos encontrás como si ficticiamente uno abriera una tapa de un arcón y empezás a sacar cosas que te sirven. Es decir, puede ser juguetes viejos, puede ser libros, puede ser ropa, puede ser zapatos o algo, pero siempre va a haber algo que te va a servir. Y en este caso, cuando uno tiene una base de cultura que va incorporando conocimientos, como que vas metiendo en la bolsa reservas que te van a servir para el momento menos esperado. Y ahí es donde apelás a todo eso que inconscientemente fuiste incorporando. Y la idea es que a medida que ustedes van recorriendo el camino acá en la escuela, se puedan ir parando como pequeños mojones que ustedes puedan tener y poder mirar para atrás y hacer una especie de autocrítica o un balance de cómo estaban cuando llegaron y cómo van cambiando, si es que van cambiando, a medida que va pasando el tiempo. Seguramente si ustedes miran el conocimiento que tenían sobre el periodismo, sobre el deporte, sobre la escuela, sobre los profesionales del periodismo deportivo, sobre algunas cosas que pasan en el deporte y demás, cuando entraron acá a la escuela y cómo lo pueden ver hoy, y aunque digan, bueno, pasaron 4 meses nada más, hay una mirada que uno la hace distinta a, por ejemplo, lo que puede ser el criterio del hincha común o del fanático, o del tribunero o del barra brava, a la reflexión que uno puede ir haciendo a medida que va incorporando algunas pequeñas armas desde el taller de periodismo, desde el reglamento de fútbol o desde una visión más técnica de fútbol o de lo que fuera. Si obviamente esto mismo después se hace al final del primer año, hay un montón de elementos que a uno nos permiten razonar de una manera distinta. No sé si hasta ahora se lo habrán planteado o no, pero lo más común es que en fútbol o en taller de periodismo, en radio, en alguna materia de estas de talleres fundamentalmente o un poco más centrales de la carrera, en más o en menos les van a ir diciendo que la propuesta o el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo es ir alejándose del hincha y empezar a ir viendo con ojos de un poco más de raciocinio y un poco más de análisis de lo que hasta 4 meses atrás
a ustedes los movía más como hinchas y hoy empezar a verlo como un incipiente periodista. Entonces de pronto lo de Maglio del miércoles en Boca Belgrano ya no lo verán como o el barra brava de Boca o el hincha de River enemigo ancestral de lo que puede ser, o el neutral contra Boca o lo que fuera, y entenderán en todo caso elementos que a lo mejor antes no se lo interpretaba, que uno los conoce pero que no siempre los pone en la balanza para querer justificar o entender, no justificar sino entender fundamentalmente que es un ser humano, que se equivoca, que obviamente una sarta de errores todos juntos es bastante difícil de poder entender, pero que en el primer momento él dijo no me voy a inmolar por esto, al otro día dijo me siento con culpa o me siento que no fui justo, y hoy está teniendo que hacer una denuncia porque le han amenazado de muerte a él y su familia. O sea, son tres momentos distintos, el inmediato, el de las 24 horas posteriores o el de 18 horas posteriores con la posibilidad de reflexionar, y el de 48 horas después para entender, pedir disculpas, pero no entender racionalmente que alguien se tome el trabajo de llamar por teléfono y amenazar a una familia que nada tiene que ver con la función que tiene el jefe de esa familia, que es ser árbitro de fútbol, como podría ser político, podría ser el gasista del otro día de Rosario, o puede ser el que maneja el colectivo que está parando en este momento en el lugar. O sea, en la vida nos toca hacer distintas funciones donde por momentos podemos ser protagonista fugaz de algo que queda en la historia o de algo que nunca pasa nada porque es una acción repetida, rutinaria, de lo que nos toca en la disciplina en la cual trabajamos o en la cual nos desempeñamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo tiene una forma de entenderse desde la parte del raciocinio, y ahí también las herramientas son las que nos da la filosofía, la semiología, la didáctica y otras materias que uno no le encuentra algún sentido en el momento y después a uno le van dando un temple y una forma de entender que no la teníamos antes y que no teníamos ese tipo de bagaje de cultura, de conocimiento, o de que uno lo acomoda en algún lado y aflora en el momento que lo necesitamos. Entonces, esas son las pequeñas herramientas que en la sumatoria de 3 años hace un buen arsenal de herramientas con el cual ustedes al final de las 3 temporadas que van a estar acá en la escuela se van a nutrir y van a entender que hay que ir tomando distancia en el hecho deportivo, ya del hincha, del fanático, y empezar a pensarlo y a verlo y a entenderlo, a razonarlo desde el punto de vista de aquel que se prepara para ser profesional en el ejercicio del periodismo aplicado al fútbol, al automovilismo, al boxeo, al deporte que sea, a la disciplina deportiva que sea. Es decir, que ahí uno adquiere o incorpora los conocimientos, la templanza, la tranquilidad para entender y ver, sin el apasionamiento que sería mucho más sanguíneo y mucho más emocional, y a pesar de que uno puede mantener y dar lugar para las emociones, poder transmitirlo emotivamente, pero con una capacidad de análisis o con una capacidad de entendimiento, de razonamiento, que no la tiene el hincha común. Y para esto es importante la escuela. Se puede ser periodista sin venir a una escuela de periodismo porque no es una actividad colegial. Cualquiera puede ser periodista general, periodista deportivo, periodista económico, periodista político. De hecho, hay deportistas que dejan de ser deportistas y empiezan a ejercer el periodismo, ¿no es cierto? Es decir, en pura química está Zabaleta, está Chatrut, y ejercen una especie de periodismo o desarrollan una acción simultánea con el periodista, que podría ser Pavlovsky en este caso, a partir del deportista o del ex deportista, donde transmiten semblanzas o sensaciones o conocimientos a partir de ellos como protagonistas del deporte, y hoy en una actitud pasiva, pero que no obstante transmiten porque lo vivieron desde ahí. En el caso del automovilismo, en última vuelta, el programa de Fox de los lunes por la noche, hay pilotos que opinan en una especie de pseudo periodista, o como ellos siempre se pelean con Mauro Feito, que está formando parte del panel de periodistas que no les perdona a uno y los enfrenta y los combate y les discute y los trata de poner en situación incómoda. Ellos dicen, para diferenciarse de Feito justamente, que son pilotos
que opinan porque el periodista nunca se subió a un auto y sin embargo también opina. Obviamente los dos tienen razón, el piloto puede opinar como piloto y nunca va a opinar como periodista porque no es periodista, de la misma manera que el periodista opina como periodista y no como piloto porque posiblemente nunca fue piloto. Podremos andar y manejar un auto, haberlo manejado a mucha velocidad, pero no es lo mismo que ser piloto de competición porque a lo mejor no hemos corrido carreras. Sí hay periodistas que han corrido carreras, siendo periodistas y nunca abandonando la función de periodista, han corrido inclusive campeonatos en alguna categoría para meterse y querer saber de qué se trata, y entonces luego hablan en la doble función de piloto o que incursionaron por el piloto y que son periodistas. De la misma manera que hay algunos chicos que juegan al fútbol y que están también estudiando acá en la escuela, o que simultáneamente con que jugaban al fútbol han estudiado. Por caso, Ángel Vildoso, el chico que fue el 9 de All Boys hasta el campeonato pasado y además era el capitán, es alumno egresado de la escuela. Juan Pablo Peralta, que juega en Morón, no solamente es egresado de la escuela, sino que es profesor acá en la escuela en fútbol. Luis Ubeldía, el técnico de Racing hoy, cursó todo primer año acá en la escuela. Después justo le salió la propuesta para incorporarse con Cabrero en el Lanús, que después terminó siendo campeón como ayudante de campo, y entonces dejó la escuela porque se le superponían los horarios y las actividades y por lo tanto dejó. Pero Bravo, el chico que terminó jugando en Boca el campeonato pasado y que hoy está en la reserva y como suplente, es alumno acá de la escuela. Está cursando el segundo año a la noche. Boselli en su momento, Mauro, en el Boca de Basile, cursaba primer año acá en la escuela, a la noche. Después, cuando vino la Volpe, empezó a tener, digamos, que entrenaba más con la primera y tenía horarios más limitados, por lo tanto dejó, inclusive fueron casi simultáneos con su debut. Y así les podría ir haciendo nombres de muchos, sobre todo futbolistas, pero seguramente hay chicos que practican otros deportes y que también han estado cursando acá en la escuela. Así que no es raro la posibilidad del deportista opinólogo y del periodista que incursiona esporádicamente en algún deporte, pero también es bueno de aquellos que se forman para querer ser periodistas siendo deportistas activos. Así que esto está muy bueno desde el punto de vista de la formación que decíamos, como enriquecimiento personal, es decir, en la persona que somos antes que ser profesionales de algo, en la persona que todos los días intenta ser un poquitito mejor, ser conocedor de todos los días de algo nuevo. Por ejemplo, yo estoy estudiando un profesorado en historia desde el 2010 para acá, después de 30 años que no había estudiado nada. Se me ocurrió querer estudiar algo que siempre quise y por distintos motivos no lo había hecho, y además para dar un gusto personal, pero también cómo incorporar un título de docente que no tengo y poder pensar en trabajar en escuelas medias y terciario superior, porque el título como profesor en historia me habilita para educación media y terciario superior. Y lo empecé a hacer, obviamente, digamos, como si fuera el plantel de alumnos, que no son tan numerosos como el caso de los alumnos que están acá, por lo menos en el instituto donde yo lo curso, que es el Alicia Moró de Justo, que está acá en Ayacucho y Córdoba. Si lo comparamos con el Joaquín B. González, que está a una cuadra y media nada más, en el Joaquín se pisan como hormigas, pues son más de 1.500 alumnos, y en cambio nosotros tenemos tiempo para elegir en qué silla nos queremos sentar, y arrancamos por una y terminamos por otra si quisiéramos, porque somos mucho menos alumnos. Pero se puede estudiar igual, se puede uno recibir. Y yo también pensaba cuando empecé el primer año, que agarré la grilla de materia y en función de la disponibilidad horaria que yo tenía, a la mañana fundamentalmente, me anoté montones de materia que en principio también yo pensaba no tienen nada que ver con la historia. Yo vine a estudiar historia y de pronto empecé a estudiar pedagogía, empecé a estudiar didáctica, empecé a estudiar sociedad, cultura y educación, empecé a ver sujeto del nivel, teorías del aprendizaje, todas materias pedagógicas que no tenían nada que ver con la historia. Es más, hoy, por el tema de la homologación y demás que el Ministerio de Educación quiere introducir en las carreras terciarias,
hay toda una lucha que Joaquín B. González fundamentalmente está llevando adelante porque tiene peso propio. La Alicia Moro de Justo se suma un poco a eso, que no se acepta la homologación, a partir de entender que si se acepta la homologación empiezan a aparecer un montón de materias pedagógicas, porque en los porcentajes que tienen las materias formativas disciplinares con respecto a las pedagógicas, cada vez las disciplinares van perdiendo mayor porcentaje en favor justamente de las pedagógicas, porque los puestos de manejo y de poder los van ganando los pedagógicos, los que vienen de las ciencias sociales, y no tanto los que vienen de las ciencias, que vienen de las ciencias de la pedagogía, y no tanto de la formación más disciplinar. Y entonces cada vez ellos van ganando más porcentaje porque van haciendo surgir nuevas materias y vendiendo la teoría de que son importantes para la formación del docente o para la formación del profesional. Acá, como hasta ahora la rectoría estuvo en manejo de un periodista deportivo y felizmente el nuevo rector es periodista deportivo, digamos que acá el perfil de la escuela va a ser por el mismo lado de que las materias formativas y periodísticas y deportivas van a tener mayor incidencia en el peso final con respecto a la formativa o las pedagógicas. Pero el porcentaje que hay es un porcentaje que se entiende lógico, el que pide además enseñanza privada, que es la institución que regula y que controla las instituciones de este tipo, que por supuesto no pueden hacer lo que quieren, sino que hacen lo que primero el programa de la escuela dice, y luego lo que también regula el Ministerio de Educación de la ciudad, que es a quien responde esta escuela jurisdiccionalmente porque está dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Pero como escuela privada que es, y que tiene una subvención en un porcentaje determinado, está controlada y regulada, fiscalizada, inspeccionada por gestión privada, que responde a una composición mixta entre escuelas cristianas y escuelas de origen judío, en las dos cabezas que dirigen esto, pero que básicamente depende del Ministerio de Educación de la ciudad. Por lo tanto, hay regulaciones que hay que cumplir y parámetros que hay que tener en cuenta, y equilibrio en los programas de las escuelas que tienen que tener un porcentaje de materias pedagógicas, y en este caso, que es una carrera periodística, tener materias formativas periodísticas y materias deportivas, porque esto es periodismo con especialización en deporte. TEA, que es solamente periodismo general, obviamente la especialización la tienen para la radio, para la televisión o para algún perfil de economía, política o alguna cosa que tenga que ver con el periodismo general. De todas maneras, ustedes acá, y estos aspectos ya se lo habrán dicho, van a salir formados como periodistas, luego especializados en deporte a partir de tener 27 o 30 materias deportivas a lo largo de los 3 años, porque esta escuela tiene orientación o especialización en deporte. Pero en realidad ustedes van a salir formados en la columna vertebral de ustedes como periodistas. Después se especializarán en lo que ustedes quieren, de la misma manera que el médico primero es médico y después se especializa en lo que quiere, el abogado primero es abogado y luego se va para el perfil que le gusta, y el maestro es maestro y después hará primaria, secundaria, jardín infante o terciario o escuelas especiales o lo que fuera. Es decir, uno se prepara para algo básico y después de ahí deriva para algo de especialización, o se queda siempre en lo básico y deja las especialidades para otro. Porque también ser un buen cultor y formador de la función periodística, en este caso básico o el que hace periodismo general, y prepararse todos los días para ser cada día mejor, no es tampoco un tema menor, ni es peyorativo para la función que el periodista de interés general puede ejercer. En la vida uno tiene que aprender todos los días algo nuevo para poder ser alguien, o para poder ir formándose para seguir ocupando un lugar o defendiéndose en la vida en la profesión que uno puede haber adoptado o ejerza circunstancialmente o buscada adrede o a propósito como especialización para desempeñarse en la tarea que a uno le gusta o en el trabajo
el cual uno eligió o el cual uno se preparó. Así que si uno, aún haciendo lo que le guste, viviendo de lo que le gusta, se queda, evidentemente en algún momento puede llegar a tener un límite o un techo, o puede tener dificultades, porque la vida es una cuestión muy dinámica y las profesiones o la demanda del cambio de dinero y contraprestación por un trabajo demanda cada vez más exigencia y de cada vez más profesionalización y cada vez más conocimiento. Por lo tanto, uno debe ir acompañando eso para poder estar medianamente posicionado o mantenerse posicionado en un lugar el cual no sea prescindible y por el contrario el cual pueda ser respetado como alguien que ejerce su tarea dignamente y que aspira a todos los días ir haciendo cursos o ir preparándose o ir adaptándose a la modernidad o al acompañamiento de la modernización de las cosas para no perder el ritmo de la vida o de la actividad laboral, para no quedar al costado y lamentablemente ser un desocupado que a veces no depende necesariamente de uno ni de esas circunstancias, sino que algo totalmente fortuito y que el timbre lo tocó otro y que uno cayó en la volteada de tal o cual empresa, de tal o cual situación. Pero si uno tiene armas y está preparado, tendrá también más posibilidades para tratar de reinsertarse en el mundo laboral o en el mundo profesional. De todas maneras, saben ustedes que nos toca una sociedad totalmente exigente, muy convulsionada, cada vez más complicada, cada vez menos paciente, cada vez más vulnerable y cada vez también paralelamente más corrupta o con gente más corrupta en distintos puestos de relativa o significativa importancia, que son aquellos que o forman opinión o forman hábitos o tocan los timbres en los cuales imponen el ritmo en el cual uno tiene que bailar o moverse. Por supuesto que no quedamos indefensos ante toda esa situación, sino que uno puede tener armas para poder rebelarse y para poder plantarse en algún momento, aunque los ejemplos más exitosos que ustedes puedan tomar en cuenta o ver o quizá tener ahí un poco más fácilmente a la vista, pueden ser ejemplos no precisamente del estudio, no precisamente de cierta negación, de cierta honradez o de lo que fuera, porque parecería que estamos insertos en una sociedad donde el exitoso es el que tomó el camino más corto o el que pisó cabezas o picó carne, aplicó el criterio de la picadora de carne, llegó a costa de cualquier cosa. Es cierto, y les doy la derecha en ese sentido, que hay muchísimos ejemplos de esa naturaleza, sin entrar a hacer nombres, seguramente todos sabemos de los nombres que podríamos hacer, desde la política hasta el deporte y hasta otros ámbitos de la sociedad también. Pero también hay ejemplos de los otros, de los que han llegado a ser exitosos por el camino correcto, que seguramente les costó mucho más tiempo, pero que igual llegaron. Y también aplicando, si quieren, nombres en el mundo del deporte, en el periodismo deportivo, más allá de que uno coincida o no con el perfil que le dieron a su carrera profesional, Macaya llegó al éxito profesional, personal y económico al cabo de un montón de años. Es decir, no llegó tipo Mariano Clos muy rápido, o el Toti Pazman más rápido, o Tinelli o lo que fuera. Llegó por la aplicación de tiempo, de profesión, de ser muy tranquilo, por supuesto de tener una cuota de suerte en el momento en que arrancó torneos y competencias en Canal 7 y él estaba en Canal 7 como empleado del canal, y después irse como empleado de torneos cuando Fútbol de Primera se fue de Canal 7 y siguió todo el periplo por todos los canales hasta que lo voltearon con el Fútbol para Todos. Pero llegó a los 60 y tantos años, pero cobrando muy buen sueldo, teniendo éxito profesional, porque ocupó espacios en el cual todos hubiéramos querido estar, que ser el único comentarista de las transmisiones de fútbol, o haber estado en 6-7 mundiales de fútbol, o ser una persona en el ámbito del periodismo deportivo futbolero, ser respetado, independiente de no coincidirse, el respeto hacia el profesional, a la línea de conducta, al valor de la opinión, y eso es en definitiva llegar al éxito, aunque uno no salga en las carteleras del correo electrónico
o no esté en el Twitter, o no esté en las cosas que hoy son mucho más mediáticas. Pero se llega y en la tranquilidad personal de sentirse exitoso uno, independientemente de no tener trascendencia y de ser parado en la puerta a nadie. Pero esto es el éxito personal, lo valora uno porque uno es el que puso el límite más lejos o más cerca, o me conformé con menos cosas o con más cosas, o no me conformo con nada y todos los días voy corriendo el límite para ser alguien que no se conforme, que por el contrario es inquieto y que siempre busca algo más. El Tano Fassini, si quieren, es otro ejemplo de que grande también se puede llegar, porque es respetado, independientemente, siempre digo, de que uno puede o no coincidir. Digo, hablamos de la trayectoria, hablamos de la permanencia. Esto no es un valor menor el mantenerse en una profesión muy combativa, muy cuestionada y muy bastardeada. El Tano incursiona con cierta autoridad en la palabra en el automovilismo, en el fútbol, en el boxeo, es periodista gráfico, es periodista radial, últimamente ustedes lo ven como periodista de televisión. Es decir, cuando mucho tiempo está la misma persona no es casualidad, porque un vendehumo, y hay muchos, un versero, un sanatero, como decimos vulgarmente, tiene un paso efímero, algunos más largos, otros más cortos, pero yo pensaba que el Tano era un vendehumo. Y un día tuve la suerte de tenerlo como invitado en una charla de automovilismo, porque justo él estaba en torneos, había una alumna que estaba trabajando en torneos, me ofreció si queríamos invitarlo, me pareció fantástico poder invitarlo, y la verdad hasta el momento que empezó a hablar, yo estaba convencido de que era un vendehumo. Y en el momento que empezó a hablar, y que improvisó totalmente, y incursionó un montón de temas, y se desenvolvió con absoluta firmeza, convicción, sólidamente hablando, con conocimiento y demás, de meterse en temas de ingeniería, en temas de técnica, en temas de mecánica, y demás, y entonces terminé la charla respetándolo mucho más, o empezar a respetarlo, como quizá antes no lo hacía. Es decir, yo lo conocía al Tano al lado de Víctor Hugo Continental, no lo conocía de antes, y me parecía que era alguien que encima la voz no lo acompaña, pero que era alguien que para mantenerse ahí a la par de Víctor Hugo tenía que hablar, y entonces hablaba de cualquier cosa. Y sin embargo, después con el tiempo me di cuenta que evidentemente tiene una base y tiene un sustento de muchos años de experiencia que da mucho conocimiento, y además pertenecer a una generación en la cual se leía permanentemente sobre deporte o sobre temas en general de cultura, donde la escuela era una escuela que enseñaba, es decir, donde el abordaje de lectura en la escuela, y sobre todo en formación de escuelas técnicas o demás, al alumno le daba un bagaje de conocimientos importante. Entonces, hoy el hábito de pasatiempo más rápido puede ser la radio, puede ser la televisión o puede ser el celular, no da hábito de lectura. Y el hábito de la lectura, en general, a muchas generaciones anteriores, seguramente de vuestros abuelos, de vuestros padres, tíos y demás, les dio un conocimiento que aún sin haber podido ir a la escuela, más que a lo mejor en los primeros grados de la primaria, o a veces hasta no haber podido ir, les dio no obstante una base de cultura importante, donde priorizaban el respeto, donde tenían la educación, donde tenían códigos, como se dice usualmente, pero firmes, con convicción, donde la palabra valía y donde el respeto era lo que imperaba. Hoy la palabra no vale, el respeto se perdió, hay improntas que van casi por las cañerías de los desagües, ¿no es cierto?, y compañía, pero que no hay que claudicar, y por el contrario hay que tratar de mantener esas banderas altas si uno está convencido de que una sociedad mejor se puede hacer sin ir al acartonamiento de una etapa anterior, ni ir a los parámetros que de pronto ancestrales de la Edad Media, ni mucho menos. Uno puede ser una sociedad moderna, dinámica, ir acompañando el tiempo y el avance de la modernidad que va imperando con las redes sociales, con todo lo moderno que hoy se propone, y poder mantener parámetros sociales para querer ser una sociedad mejor todos los días. Sí, yo creo que si nosotros decimos hoy nuestra sociedad, cada uno de ustedes tiene una opinión, algunos un poco más profunda, con más conocimiento, con más base sólida, otros un poco más livianos, pero cada uno tenemos una opinión. Si nos comparamos como sociedad, como país, con algún país europeo, llámese
Alemania o algún país con mucha más historia, que han pasado por guerras, que han pasado por 3 o 4 veces que fue devastado el país, con divisiones y demás, pero que hoy tienen un país líder, un país con firmeza económica, política, comercial, que salen al resto del mundo y compran empresas y están insertos con empresas multinacionales en distintas partes del mundo en rubro absolutamente primario, como puede ser comunicaciones, medicamentos, industria automotriz, telecomunicaciones, y seguramente muchos más factores que ustedes le puedan agregar. Como sociedad tenemos deudas, desde el punto de vista de parámetros mucho más importantes que hacen a un país para poder crecer, a un país mejor para poder crecer. Ellos a lo mejor carecen de otras cosas que nosotros podemos tener, pero que ya las han ido superando a partir de los años, es decir, ellos tienen muchos más años de vida que los que tenemos nosotros como país, como sociedad, como continente inclusive, pero que por supuesto les da a ellos quizá una sabiduría, un aprendizaje que nosotros a lo mejor todavía tenemos que ir recorriendo algunos años más. Pero bueno, el estudio y la oportunidad de uno de poder ir incursionando en materias que en esta escuela puntual ustedes creían que no las iban a tener, les van a dar un conocimiento y les van a dar una formación que les va a servir para ir dominando las emociones, para ir dominando esa sensación de poder analítico, de razonamiento, de poder tener elementos que a ustedes les den las capacidades que las van a ir adquiriendo, que por supuesto hoy no están, pero que con el tiempo se van a ir dando cuenta ustedes que las van a ir incorporando, que les va a dar mesura, que les va a dar solidez en la forma de plantarse ante un hecho determinado, y que ustedes quizá hoy lo pueden ver en un periodista que va a la explosión de Rosario y que tiene un cadáver a lo mejor ahí al lado y sin embargo sigue profesionalmente contando qué es lo que está pasando, y no porque no sienta miedo, no sienta temblor, no se conmueva por lo que está sucediendo, sino porque todo eso lo siente y como tiene un ejercicio de formación, las va manejando y las va dominando para que no irrumpa en un llanto, porque no es la función para la cual él fue a trabajar a Rosario. Él fue a cubrir un hecho triste, conmovedor, atípico, de lo que él lo mandaron a él para poder cubrir. O supónganse en el caso de Julio Bazán, que fue el otro día a cubrir el encuentro de las juventudes en Brasil, al lado del Papa, donde estuvo 3 horas hablando, casi sin pestañear, sin estornudar, o sin comerse una palabra por la otra, es decir, y además hablando de temas religiosos que uno habitualmente no tiene tanto conocimiento como para poder hablar y desenvolverse correctamente y con coherencia, con solidez profesional, ¿no es cierto? Y demás. Esto lo da el ejercicio de la profesión, el aprendizaje, y obviamente uno adopta como un blindaje que esas cosas le llegan para tener tono arriba o abajo desde la cuestión del manejo de las emociones, pero que puede tranquilamente desenvolverse desde la parte profesional. Así que la idea es que ustedes tengan radio, que tengan televisión, que tengan los talleres, que salgan, no sé si alguno de ustedes salió a la calle a hacer encuestas por el tema de votos y demás. Bueno, esos son aprendizajes que ustedes hasta hace 4 meses atrás de pronto no lo tenían, o experiencias que seguramente no las habían puesto en práctica. Y bueno, esas situaciones se van a ir repitiendo a lo largo de los 3 años de la escuela, con el tema político, con el tema que puede ser los Juegos Olímpicos, con el tema que podrá ser el año que viene el Mundial de Fútbol. Si viniese la Fórmula 1, a lo mejor les tocaría con la Fórmula 1, es decir, distintas situaciones que se van a ir dando, como por ejemplo ir a trabajar también como ayuda en la parte de prensa en el Comité Olímpico Argentino, con los Juegos Panamericanos o los Juegos del Sur, o en la previa de los Juegos Olímpicos, o lo que fuera, o ante un mundial de una disciplina determinada acá en la Argentina, o con la Copa Davis y que de pronto pidan alumnos de la escuela para poder colaborar en la sala de prensa. Es decir, son experiencias que después un poco el broche de oro de eso es, o la frutilla, como decimos habitualmente, será la pasantía, con la cual les van a premiar la dedicación, el aprendizaje y la obtención de buenas notas o buen promedio al cabo de las distintas materias que ustedes van a ir pasando en primer año, en segundo, para llegar al tercero,
Y esa pasantía será un poco un premio, un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a querer ser todos los días un poquito mejor, que les va a dar la posibilidad de poner los pies, el cuerpo entero, la cabeza y el corazón en un medio al cual a lo mejor en el resto de la vida uno nunca va a poder llegar, pero que a lo mejor esa primera vez va a servir para que al final de la pasantía me den la oportunidad de renovar a través de un contrato en el cual me puedo quedar a trabajar y a lo mejor nunca más me voy de ese medio. Es decir, uno no sabe las vueltas que la vida tiene, porque les podría poner un montón de ejemplos de acciones totalmente fortuitas que sucedieron con alumnos de esta escuela y que luego desembocaron en los profesionales que hoy son. Les puedo hablar del caso de Martín Urruti, que los que leen o leen verán su firma, los que miran ESPN y ven Sport Center lo ven hablando de automovilismo o relatando el Mundial de Motos o relatando carreras de automovilismo en Estados Unidos. Bueno, Martín un día fue alumno como ustedes acá, pero haciendo la pasantía le tocó Clarín y le tocó la Oral Deportiva en Rivadavia, mientras Cherkis Vialo era el director de deportes de la radio. Estaba además como columnista de deportes con Santo Biasati a la mañana en Contacto Directo, que siempre fue el programa de Santos. Se mató Mouras en automovilismo, en la Vuelta de Lobos. Eso fue en el mes de noviembre del año 92. Miguel Ángel Sebastián, que cubre habitualmente automovilismo en Clarín, estaba cubriendo la carrera. Dice, miren, Moura, las versiones es que murió, no lo dicen formalmente porque la madre es una persona grande, no quieren dar la noticia abiertamente, lo están manteniendo con cierta reserva, pero las versiones es que murió, prevean la posibilidad de mandar a alguien a cubrir a Carlos Casares, porque lo van a llevar para Carlos Casares, porque era de Carlos Casares. Efectivamente, 3 de la tarde, Martín Urruti llegó al diario, estaba haciendo la pasantía, él es de Bolívar. Entonces dicen, mirá, hay que ir previendo y hay que mandar un remis con un periodista a cubrir el velatorio y el entierro o el sepelio de Mouras en Carlos Casares. Y lo mandaron a Martín, que era un alumno de tercer año acá de la escuela. Es decir, que temblaba como una hoja porque lo mandaron a cubrir la muerte del ídolo del pueblo y además el ídolo del automovilismo de ese momento. Por lo tanto, no es fácil para debutar cubriendo algo y tener que cubrir una muerte. Lo cubrió absolutamente muy bien. Cuando volvió al diario lo felicitaron, le ofrecieron quedarse a cubrir automovilismo porque lo tenía solo a Sebastián. Al poquitos meses para adelante vino el proyecto de Olé, que compró el grupo Clarín, y entonces empezaron a dividir en la sección de deportes de Clarín. Hay 2 en básquet, uno va a Olé, el otro se queda acá. Hay 2 en automovilismo, uno va para Olé, el otro se queda acá. ¿Quién fue como primer columnista de automovilismo Olé? Martín Urruti. A partir de ahí, después apareció Mastrolía, que también es alumno acá de la escuela, y formaron 2 o 3 grupos, un grupo de 2 o 3 de orientación de automovilismo que salieron de acá de la escuela. En esos años, la Fórmula 3 sudamericana hizo un acuerdo con ESPN para ir televisada por ESPN, ESPN de acá de Argentina, y le pidieron al promotor de la categoría que querían un periodista joven que no fuera una cara conocida y al cual, si tenían que invertir tiempo y dinero para formarlo, no había ningún problema, lo querían un poco más verde y más crudo, menos conocido, pero que lo pudieran formar al perfil de ESPN. Martín Urruti iba a cubrir la Fórmula 3 para Olé, por lo tanto fue el elegido por ESPN y hoy sigue estando, les hablo año 92, y hoy Martín sigue estando en ESPN. Ya es grande, Martín tiene más de 40 años hoy, y sin embargo es exitoso en lo profesional, es exitoso seguramente en lo económico, y profesionalmente está trabajando en 2 o 3 lugares, como más de uno nos gustaría poder tener la posibilidad y que quizá nunca en la vida la vamos a tener. Así que le digo, les pongo el ejemplo concreto, puedo contar miles de nombres. Yo ahora, si Dios quiere, el 1 de septiembre estoy cumpliendo 28 años como profesor acá en la escuela. Por lo tanto, he visto pasar muchas camadas de alumnos como ustedes, y además soy egresado de la escuela también, soy periodista deportivo también. Por lo tanto, ahí acaba de subir Bacaro. ¿Quién era Bacaro de apellido? Ahí acaba de subir Tito Bacaro. Entonces les contaba, puedo ponerle un montón de ejemplos. Mario Cordo, por ejemplo,
que hoy está en Canal 7 haciendo el banco suplente en las transmisiones de fútbol, también es profesor de la escuela, y a Mario lo eché un día de una clase de automovilismo. Porque hablaba hasta por las orejas, con el de atrás, adelante y demás, porque él era más grande que el resto, sabía de deportes y hablaba y molestaba. Entonces un día lo eché y después tuve un cruce de palabras medio mal porque es bastante contestatario, por eso ha llegado y tiene lugar y tiene cierta trascendencia personal y profesional, pero cuando él surgió el proyecto de Teis Sport, lo llamaron y él me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo si yo tenía tiempo para poder atenderlo. Y vino a la oficina donde yo trabajaba en ese momento y me contó que lo habían invitado, que lo habían llamado para ser parte de este proyecto, si yo sabía algo, que me parecía, si tenía algún manejo de información y demás. Y lo aconsejé que sí, que se metiera, que le diera para adelante, porque yo en ese momento también estaba hablado por Carburando para poder participar en las transmisiones de automovilismo de dos categorías que iba a transmitir Carburando por Teis Sport, y estaba medianamente al tanto de alguna información, y estuvo trabajando en Teis Sport durante muchos años. Después se fue, entró a trabajar en ámbito financiero y hoy está con el proyecto del Canal 7, los otros temas. Les podría seguir haciendo nombres porque a mí los ejemplos me gusta darlos con nombres concretos para que, como son personas que ustedes los pueden conocer o ya los conocen, saben que si a ellos les pasó, tranquilamente mañana les puede suceder a ustedes también. Y además es mucho más palpable y no es algo ficticio que de pronto uno acomoda el ejemplo para quedar como simpático, quedar como inductor a llevarlos a ustedes a que estudien más o estudien menos a partir de una situación ficticia o armada o artificial. Repito, son casos reales, insisto con esto, si a ellos les pasó, habiendo estado sentados acá, tranquilamente ustedes pueden aspirar a que en un día muy cercano les pueda suceder a ustedes sin ningún tipo de problema. Para esto es importante estar preparados. ¿Y cómo me preparo? Todos los días haciendo algo nuevo y tratando de no repetir el mismo error de ayer. Obviamente que no depende solo de uno, pero el propósito se lo tiene que hacer uno mismo. Si no leo nunca, empezar a leer. Si no escucho radio de deporte, empezar a escuchar. Si no veo mucho deporte por televisión, empezar a hacerlo. Y si lo hago relativamente a diario, tratar de hacerlo más. Y si lo leo y lo leo como hincha de tal o cual club, bueno, tratar de empezar a hacerlo como un estudiante de periodismo o como un periodista que quiero ser mañana. ¿Qué significa esto? Leerlo varias veces hasta no quedarme solamente con la lectura lineal, sino tratar de entender, o entre líneas, como decimos vulgarmente, o en una segunda intención, en un segundo nivel de análisis que puedo tener a partir de haber leído ayer o de haber escuchado algo la semana pasada. ¿Qué significa esto? Manejar información y poder atar cabos, como decimos, porque el periodista tiene que valerse de armas que son propias, algunas que se adquieren y otras que se forman, y que todos los días yo voy trabajando. Una es poder visual, es decir, memoria visual para poder recordar situaciones y poder recordar caras y personas. Luego es una memoria neurológica, de poder recordar hechos tal como sucedieron y poder recrearlos en cualquier momento y recrear nombres, recrear apellidos, y también guardar en alguna parte de la memoria como si fuera un archivo, con la diferencia de que comparativamente con la computadora, el disco rígido que tenemos acá no se agota nunca y que por el contrario se ejercita con sangre, pero cada vez cuando le mando más carga y la hago trabajar más. Por lo tanto, si no la hago trabajar, se atrofia, y si se atrofia, corro riesgo de contraer un mal de Alzheimer, que es un envejecimiento prematuro del cerebro, y por lo tanto, con poca edad me puedo sentir inútil y ir perdiendo el control y el dominio sobre uno mismo. Por lo tanto, cuanto más leo, cuanto más trabajo, cuanto más conozco, cuanto más utilizo la cabeza, más utilizo el cuerpo, más posibilidades de ser longevo puedo tener y fundamentalmente de mantener activa la cabeza. Por lo tanto, esta no se agota nunca, por el contrario, es un disco que tiene un límite que nunca lo conocemos. Así que hay que estudiar, hay que leer, hay que practicar. Pero además, como les decía recién a los alumnos del otro primer año,
todo lo que ustedes hagan por ustedes, el 31 de diciembre, dentro de 3 años para adelante, se lo van a llevar puesto con ustedes mismos. Es decir, no va a quedar ni en los bancos de tabla, ni las de abajo, ni las de arriba, ni los bedeles, ni nadie. Se lo van a llevar con ustedes mismos porque va a ser la capacitación que van a haber podido ir haciendo al cabo de los 3 años. Y piensen que antiguamente, yo soy egresado de la escuela del año 77, cursé acá 75, 76 y 77 y tengo un antecedente de haber querido entrar en el 74 y no haber podido. Entraban 40, yo quedé 43 y nos habíamos presentado 520 a rendir examen. Era solamente un primer año a la noche que se cursaba en el aula de enfrente, que era toda el aula entera. Segundo año era arriba, donde está la biblioteca, y tercer año era acá, que había acá unos tachos que simulaban reflectores de televisión, y este era el estudio de televisión. Entraban 40, no se modificaba, salvo que por 30 días hubiera 1, 2, 3, 4 o 5 vacantes y nada más que eso. Así que el primer año yo quedé como tercer suplente, pero como no era de acá, no tenía de quedarme, me volví a mi pueblo y al año siguiente mi papá me mandó de vuelta a estudiar porque quería que yo estudiara. Yo soy de Alberti, que queda acá en la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy y Bragado, 189 kilómetros, y me vine a estudiar periodismo deportivo, que era lo que realmente me gustaba. Y estoy en la escuela como docente desde el 1 de septiembre del 85. Primero para profesor de motociclismo, para tomar el lugar que dejaba porque se jubilaba quien había sido mi profesor, así que orgullosamente tomé ese lugar. Primera experiencia como docente, que en realidad yo no soy docente por formación, soy idóneo, digamos, en deportes mecánicos y náuticos, que es lo que yo profesionalmente me dediqué como periodista deportivo. Luego hicimos automovilismo y finalmente deportes náuticos, que lo damos en el tercer año acá en la escuela. Primer año automovilismo, segundo año motociclismo y tercer año deportes náuticos. Con la diferencia de que yo doy a la tarde y a la noche el primer año automovilismo, no doy motociclismo, salvo alguna suplencia del profesor Tomich, que da automovilismo a la mañana, y después sí doy a la mañana, a la tarde y a la noche, a los 3 turnos, deportes náuticos. Así que tengo la suerte de ver a los alumnos en primer año, a algunos los alcanzo a ver también, o los tengo como alumnos y seguimos relacionándonos en segundo año, y si no, los encuentro a todos y conozco a los de la mañana en tercer año. Además, como soy periodista deportivo y soy egresado, conozco lo que se vive como alumno y lo que uno pueda sentir también en la aspiración de querer ser periodista deportivo. Y además trato de comprometerme con los alumnos. No vengo, doy clase y me voy y las cosas me resbalan, sino trato de comprometerme. Tengo muchos alumnos con los cuales he trabajado juntos, con los cuales he compartido viajes o trabajos, o viajes por trabajo de ir a cubrir carreras de auto, o carreras de lanchas o de lo que fuera. Y además tuve la suerte en algunos momentos, cuando tenía programas de radio y yo de televisión, de invitar a mis alumnos a trabajar para ir haciendo experiencia y para ir practicando en los programas de radio, de televisión o una revista que hacíamos de automovilismo también. Bueno, para ir más o menos redondeando y contándoles un poquitito más de la materia, lo que hago es acostumbrar a darles una dirección de correo electrónico como para tener una forma de vincularnos, que no es obligatorio, que quiere tomar nota y que no. Decía que se lo sabía dicho. Bueno, abajo me pasó también y hubo también una alumna que me dijo cómo me llamaba. No, me dijo, ¿cuál es su nombre? Y la sorprendí diciendo que no tenía nombre, pero no fui muy original tampoco. Bueno, mi nombre es Oscar Miranda. En realidad me llamo Raúl Oscar Miranda, pero mi nombre de pila es Oscar, porque mi padre es Raúl, entonces para no repetir, él es Raúl y yo soy Oscar. Les digo esto porque, como justo les voy a dar una dirección de correo, si alguna vez les contesto van a ver que dice Raúl Oscar Miranda y pensarán que es otra persona o lo que fuera. La dirección de correo es Oski, O-S-K de kilo y latina, con el diminutivo de Oscar, Oski Miranda y latina, si la I del puntito. Les repito, oskimiranda@yahoo.com.ar. Y les voy a dar 2 teléfonos. Uno es un fijo, que es particular y comercial, que es 4961
2926 y el celular que es 154-415, ahora se lo repito, les decía 154-415-0240. La dirección de correo Oski Miranda, OSK de kilo y latina, les dije, @yahoo.com.ar, el fijo 4961-2926 o 154-415-0240. Por temas de la materia, yo vengo los viernes a la tarde, no solamente los viernes, les repito, 0240. Les decía, a la tarde vengo solamente los viernes, a la noche vengo los jueves, a las 6:30 de la tarde, hasta las 9:30, no sé si ustedes los jueves vienen o no. Bueno, no nos vamos a cruzar entonces, pero por temas de la materia, por temas de la escuela, por temas de la profesión, por temas de lo que considere que les puedo ser útil, ahí estoy a disposición del tiempo. Bueno, la materia tiene un formato cuatrimestral, es decir que vamos a llegar hasta el último día de cursada regular de este primer año. Tiene un examen a modo de parcial evaluativo la anteúltima semana, es decir, no la semana en que termina, sino la anterior, para que aquellos que estén ausentes o no puedan aprobar con 7 tengan la posibilidad de hacer el primer recuperatorio dentro de la cursada, el segundo recuperatorio para los que o sacaron a plazo en el primer examen o no pudieron aprobar aún en el primer recuperatorio, van directamente al segundo recuperatorio fuera de la cursada. La materia la vamos a ver desde un punto de vista informativa, que va a significar que yo voy a hablar mucho, voy a hablar más que ustedes, vamos a usar la pizarra, vamos a usar bibliografía que en principio está arriba en la biblioteca y está acá al lado de la librería también, que seguramente es recurrente para otras materias. Yo les diría que en principio no se apuren para comprar la bibliografía porque es posible que algún reglamento técnico o alguna información cambie, porque es la parte del automovilismo que suele cambiar año a año. Va a haber alguna que vamos a incorporar, porque siempre va apareciendo algún material que voy viendo y que me va gustando para que lo puedan tener. La semana que viene, si Dios quiere, les voy a tratar de regalar este ejemplar de la revista Autoclub, que es el órgano de prensa oficial del Automóvil Club Argentino, que es la autoridad nacional del deporte de automovilismo en este caso. Esta revista, la persona que está acá en la tapa, ¿sabe quién es? Bueno, ¿sabe qué pasó con Froilán? Murió el mes pasado. ¿Y quién fue Froilán? Primer campeón con Ferrari, no. Primer ganador con Ferrari. Primer ganador con un auto Ferrari en el año 51. En el Gran Premio de Inglaterra. Froilán González fue subcampeón del mundo de Fórmula 1 del año 51. Murió el mes pasado, en la víspera del Día del Padre, el sábado anterior al Día del Padre falleció, 91 años, y es esta persona que está acá. Pero que tiene mucho que ver con el automovilismo deportivo, porque no solamente porque corrió durante muchos años, sino que después, ya grande y alejado de su vida activa como piloto, compró un auto en Estados Unidos que era una especie de Chevrolet 400, pero nada más que era, en vez de 4 puertas, era una coupé 2 puertas, que se conoció como el Chevy Tube, que lo manejaba Jorge Ribeiro, que venía del motociclismo, y con el cual empezó a cambiar la historia de las cupecitas en el turismo carretera. Si le preguntan a sus padres o a sus abuelos algo de todo esto, le van a contar, contemporáneo a los Emiliosi, contemporáneo a un montón de pilotos importantes del turismo de carretera, y que después tuvo continuidad ese Chevy Tube con los torinos, que aparecieron en el año 67 en San Pedro, de la mano de Oreste Berta, con los Falcon angostados que aparecieron en el año 68, cuando inclusive Reutemann corrió y ganó con un Falcon angostado en el autódromo, y después apareció la Coupé Dodge, después anteriormente apareció el Chevy Tube, y ahí siguió la vida del turismo de carretera, y como ven, hablamos de Falcon, hablamos de Torino, hablamos de Coupé Dodge, Chevy Tube, perdón, de Chevy, que son los autos que actualmente tiene el turismo carretera. Es decir, que hay un montón de años desde esa época para acá, pero este hombre tiene mucho que ver porque fue el que trajo el primer auto distinto para poder correr el turismo carretera.
le tiraban desde huevos hasta verdura, hasta distintas cosas a modo de rechazo y de crítica, que no lo querían porque venía a romper con la historia que venía siendo el turismo carretera, que eran las cupecitas y correr en la tierra y todo eso. Era un poco la modernidad de ese momento, hablamos de años 62, 63 aproximadamente, donde empezó a cambiar el automovilismo norteño. Pero hoy el turismo carretera está en el libro Guinness de Records de hace 5 años, porque es la categoría en actividad más antigua del mundo entero. Les repito, está en el libro Guinness de Records porque es la categoría en actividad más antigua del mundo. Entonces esto nos da un lugar en el mundo dentro del automovilismo. O con el automovilismo argentino tenemos un lugar en el mundo entero. Obviamente después apareció Fangio, que apenas consiguió 5 títulos mundiales de Fórmula 1, o tuvimos este señor que es el primer ganador de la historia de Ferrari, es decir, que pasó a la posteridad eterna, vinculado con el color rojo y la imagen de Ferrari en el mundo entero. Por lo tanto, digamos que Argentina está absolutamente metida en el contexto del automovilismo mundial. Después vamos a ir viendo que tenemos una muy rica historia que nos va a dar muchísimas posibilidades para que ustedes y yo vayamos interactuando durante todo este cuatrimestre. Así que la idea es invitarlos a conocer un mundo que para muchos puede ser totalmente desconocido, algunos otros nunca en su vida habrán pensado que iban a poder ver automovilismo de cerca, pero que no hay manera de entenderlo, y con esto voy terminando, si no ven, no miran y no escuchan de automovilismo, no leen. Esto significa leer automovilismo, mirar automovilismo y escuchar automovilismo. Pero yo les diría que se aprende periodismo deportivo viendo deporte, leyendo deporte y escuchando de deporte. Si no, no existe, no consigo la posibilidad de un periodista deportivo que no consuma deporte, que es la manera de estar informado. Porque si uno está informado, va incorporando más información y va asociando información para poder tener manera de desenvolverse informativamente con la profesión y estar absolutamente en la cresta de la ola profesional para poder ser o el exitoso rápido o el exitoso más tardío, pero llegar a la realización personal. Así que les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido con la charla. Nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, todos los viernes a esta hora. La idea es tener invitados, pilotos, preparadores, dirigentes, periodistas, la posibilidad alguna vez de poder ir al Museo del Automóvil Club. Antiguamente íbamos al autódromo el último domingo de octubre para ver los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000, pero ya no se hace esta carrera. Por lo tanto, todo lo que tengamos al alcance de la mano vamos a tratar de hacerlo. Y si alguno es amigo, familiar, vecino, pariente, novio, novia, amante o lo que fuera de algún piloto, de algún periodista, algún dirigente, y consideran que pueden ser viables para tenerlo acá como invitado, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Así que la idea es que el viernes que viene podamos hablar de Super TC2000, que va a estar corriendo mañana en Junín. Circuito nuevo, la categoría es nueva, es el segundo año que está corriendo, no tenemos nada que envidiarle al WTCC que corrió el domingo anterior en Termas de Río Hondo, válido por el Campeonato Mundial del Superturismo Internacional. Vamos a empezar a ver que el Super TC2000 es mejor que esa categoría, hicieron 3 segundos más rápido en el mismo circuito, por lo tanto son autos con más potencia y que pueden andar mejor. Lo único que no tienen de mejor es la goma, porque con la goma que usan estos autos son 6 segundos por lo menos más rápido. Monomarca, sí. Bueno, pero eso se hace por una cuestión de dinero. Si estuviéramos en Europa seguramente mantendríamos el motor original de cada marca. Cada uno tiene su motor. Sí, pero en un momento determinado era el cambio de motor o la muerte del TC2000. Pero bueno, esta es una linda manera de ver algo desde un lugar distinto, es decir, una mirada diferente para poder hablarlo y entenderlo. Así que, les repito, vean, lean y escuchen, y la semana que viene hablamos de automovilismo. Después les voy contando cómo vamos a ir manejando y qué cosas vamos a ir haciendo, trabajando y tratando de ir aprendiendo un poquito más. Bueno, buen fin de semana, feliz día del niño.